Hay algo distinto hoy, algo diferente, algo nuevo, que hemos comenzado a la hora. Milagros, ¿sabe? Yo antes no creía en milagros, ahora sí. Este también tiene nombre, se llama Noé, que está poniendo orden en esta iglesia. Amén, amén. Gracias, Noé. Pues esta mañana volvemos a nuestra serie de mensajes sobre el libro de Génesis y hoy llegamos a un pasaje realmente misterioso, maravilloso, aterrador, extraño, raro, cualquier palabra que quieres poner. Es la famosa historia, seguramente todos ya habéis oído, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero antes de leer el pasaje de la Biblia, quiero comenzar esta mañana con una confesión, que cuando yo leo este capítulo 19, me causa a mí ciertas luchas internas. Y la primera tiene que ver precisamente con esta palabra que he soltado como si no fuera nada, esta palabra milagro, ¿no? Porque es una cosa, decimos, ¿no?, en la lengua cotidiana, pues es un milagro, ¿no?, tal y cual. Pero lo que encontramos en capítulo 19 de Génesis es otra clase de milagro, ¿no? Aquí en este capítulo tenemos visitantes ángeles, fuego que cae del cielo, hombres hechos ciegos, de repente una mujer que se convierte en una estatua de sal. Y la pregunta que tengo cuando leo esas cosas, ¿realmente Dios hace este tipo de milagro? Con mi mente científica, ¿no?, del siglo XXI, al crecer aquí en este ambiente del occidente, que realmente es un poco anti-sobrenatural, ¿no? Es una lucha para mí. Cuando leo estos milagros fantásticos, ¿no? Y la segunda lucha que tengo tiene que ver con el juicio de Dios. Y la pregunta es, ¿Dios usa la naturaleza y desastres naturales para castigar el pecado? ¿Ha hecho esto realmente en la historia? ¿O eso es más bien una forma antigua, ¿no?, de ver el mundo? Y no sé si a lo mejor no tenéis ese tipo de lucha, y si es así, gloria a Dios. Pero a lo mejor alguno de vosotros podéis identificarse conmigo, porque esas luchas incluso me hace difícil leer un capítulo como este, capítulo 19 de Génesis. Pero al reflexionar sobre estas luchas me di cuenta que debo tener cuidado de no caer en ciertos errores, y quiero compartir algunos de esos errores que creo que a veces son los míos. Con respecto a los milagros, creo que hay dos errores comunes. La primera es ser tan escéptico, ¿no?, tan anti-sobrenatural, que limito a Dios. Y pienso que, bueno, Dios no puede hacer eso, o Dios nunca hará un milagro espectacular como este, ¿no? Pero esto es un error. Es error, ¿no? Porque, en primer lugar, si tú y yo creemos en Jesús, si somos seguidores de Jesús y creemos en el Evangelio de Jesús, debemos creer en la Biblia, debemos tener la misma perspectiva sobre la Escritura que lo hizo Jesús, que lo tuvo Jesús. Y Jesús creyó en los milagros de la Biblia, los enseñaba en todos los evangelios como si fueran historias verdaderas, no solamente parábolas o fábulas, ¿no? Pero no solo eso, más allá de eso, el centro de nuestra fe cristiana depende de un milagro sobrenatural, que es la resurrección de Cristo, la resurrección de Jesús. Y si tú y yo no creemos en los milagros espectaculares, al final no tenemos una fe cristiana. Dice claramente, ¿no?, en Romanos capítulo 10 y versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor
y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, eso es milagro. Serás salvo, ¿no? Dice también en 1 Corintios, ¿no? Capítulo 15 y versículo 17. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria y todavía estáis en vuestros pecados. Entonces nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Él creyó las leyes naturales y tiene el poder sobre ellas para hacer milagros sobrenaturales cuando Él quiera. Sin eso no tenemos una fe cristiana. Pero hay otro error con respecto a los milagros, y es pensar que los milagros son comunes y cotidianos. Milagros espectaculares son comunes y cotidianos. Yo creo que incluso, curiosamente, leer la Biblia puede ayudarnos a caer en esta trampa. ¿Por qué digo eso? Por ejemplo, estamos leyendo el libro de Génesis. Y bueno, cada 2 o 3 capítulos encontramos un milagro espectacular, ¿no? En capítulo 1 tenemos la creación, en capítulo 7 tenemos el diluvio, en capítulo 11 tenemos la torre de Babel, y ahora aquí en capítulos 18 y 19 tenemos ángeles y destrucción de una ciudad, ciudades Sodoma y Gomorra. Parece que todo el rato está ocurriendo milagros espectaculares, pero lo que debes recordar es una cosa. La Biblia se trata de miles de años de la historia. Incluso si solo miramos aquí la vida de Abraham, que ocupa Génesis capítulo 12 a 25, unos 14 capítulos. Si solo miramos la vida de Abraham, estamos hablando de más de 100 años de la historia registrado. Y en esos 100 años yo he contado 5 milagros espectaculares, ¿no? 5 milagros relacionados con la vida de Abraham. Eso es un milagro cada 20 años. Pero obviamente aquí cuando abres la Biblia es cada página. Pero es uno cada 20 años. Yo creo que podemos esperar un milagro espectacular uno cada 20 años. Creo que más o menos es un buen promedio, ¿no? Así que no es muy frecuente como a veces pensamos. Los milagros más seguidos y frecuentes en la Biblia ocurren durante un tiempo muy especial, muy limitado, que es el ministerio de Jesús, ¿no? Porque si miras en los 4 evangelios hay registro de unos 39 milagros durante solo 3 años de ministerio de Jesús. Pero eso tiene cierto sentido, ¿verdad? Porque quiero decir que estamos hablando del Hijo de Dios. Cuando caminaba sobre la tierra, el reino de Dios, ¿no? ha llegado de una manera nueva, poderosa. Jesús está siendo revelado como el Mesías prometido y tiene sentido, ¿no? Que el poder de Dios casi no puede ser contenido, ¿no? De hecho, me sorprende que no hay más, de solo 39 registrados, ¿no? Pero bueno, si eres muy calculador, dices, pero bueno, ¿qué pasa con el resto del Nuevo Testamento? Porque, por ejemplo, en el libro de Hechos hay muchos milagros también. Bueno, si miras el libro de Hechos, hay registro de 27 milagros. Eso parece mucho, ¿no? 27 milagros. Pero lo que debes recordar es una cosa. El libro de Hechos registra lo que es la fundación de la iglesia cristiana en 3 continentes distintos durante un periodo de 28 años. El libro de Hechos cuenta 28 años de historia. O sea que un promedio de un milagro por año, ¿no? En 3 continentes. Así que tampoco es muy frecuente, como parece, ¿no? A leer rápidamente el libro de Hechos.
De hecho, yo quiero decir una cosa. Yo creo que si alguien escribiera una historia de nuestra iglesia, Iglesia de Reconciliación, y registrara todas las cosas asombrosas que hemos visto durante los últimos 12 años como iglesia, y luego otra gente encontrara este libro y lo leyera, ¿sabes lo que pienso? Creo que la gente ordinaria diría, pues eso no es realista, eso no creo que todas esas cosas pueden suceder en una sola iglesia. La gente se cura del cáncer, de repente Dios proporciona dinero cuando no lo hay. Un tal Eddie muere durante 20 minutos sin latido de corazón y 2 días después regresa a la vida sin ningún daño cerebral. Y muchas más cosas que han ocurrido en 12 años en esta iglesia. Eso sería demasiado increíble, y eso es lo que diría la gente. Vale, tengo otra lucha. Estoy confesando mis luchas. Mi segunda lucha tiene que ver con el juicio de Dios. Y creo que también aquí hay 2 errores comunes. El primer error es pensar que Dios nunca castiga el pecado en esta vida. Porque es cierto, la Biblia enseña que Dios, como es el refrán del Antiguo Testamento, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Pero aunque eso sea verdad, a veces Dios sí elige castigar el pecado directamente. En esta vida, tenemos registro de eso en la Biblia. A veces Dios permite que cosas naturales también sean castigos, ¿no? Enfermedades, desastres naturales, circunstancias difíciles, sirvan de castigo. O en el caso de creyentes, debemos decir en vez de castigo, disciplina. ¿Qué es la diferencia entre castigo y disciplina? Disciplina es para llevarnos de regreso, ¿no?, a Dios. Como un padre amoroso. De hecho, a veces el pecado en sí es el castigo. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 1. Romanos 1 y versículo 27. Bueno, 26, empezando en 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Es decir, que a veces el pecado en sí lleva un castigo. Eso es fácil de pensar en muchos ejemplos de eso, ¿no? Si caes en la droga, es triste, ¿no?, ver a alguien enganchado ahí andando por la calle, se ve el castigo de su pecado, ¿no? Pero un segundo error con respecto al juicio de Dios es muy relacionado, es pensar y a veces proclamar que todos los desastres naturales y todas las enfermedades y todas las malas circunstancias en nuestras vidas son castigos de Dios. Eso es un error. Porque eso es tampoco lo que enseña la palabra de Dios. Lo que la Biblia enseña es que vivimos en un mundo caído y que el pecado ha afectado a todo lo que podemos ver. No solo nuestros propios corazones y mentes y pasiones, obviamente, empieza ahí. Pero el pecado también ha afectado todo el mundo natural incluso, ¿no? Hermanos, el COVID-19 es un resultado de la caída que vemos en Génesis capítulo 2 y 3. ¿Pero es un castigo de Dios, COVID? Yo no lo creo. Pero una pregunta, ¿puede Dios usarlo
para sus propósitos, puede usarlo para despertarnos espiritualmente si estamos dormidos. Pues sí, porque Dios es soberano sobre todas las circunstancias, y espero que sea así. Bueno, es útil, ¿no?, esta diferencia, porque no siempre tenemos claro cuando Dios está disciplinando o castigando, o simplemente es el mundo caído en donde vivimos, ¿no? Y si estás confundido con esa diferencia, pues estás en buena compañía, no te preocupes, porque los mismos discípulos de Jesús también estaban confundidos acerca de este tema. No sé si te acuerdas bien, pero una vez en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9, una vez los discípulos veían a un ciego al lado del camino, ¿no? Y le preguntaron a Dios, dice así en Juan capítulo 9, a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. En otras palabras, los discípulos estaban preguntando, ¿cuál es el pecado? ¿Por qué Dios está castigando a este hombre con esta enfermedad? Y Jesús responde, no es un castigo, pero sí va a ser para la gloria de Dios. Bueno, ya he descargado todas mis dudas. Vamos al texto. Vamos a Génesis capítulo 19. Primero quiero orar. Padre, gracias te damos en el día de hoy por tu palabra y, Señor, pido que no sea solamente palabra mía, Señor, que hoy mismo esta sea tu palabra por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, que tú hables a cada uno de nosotros, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a leer por partes este texto porque veo en este pasaje, versículos 1 a 29, que se divide en cuatro escenas. La primera sería la hospitalidad de Lot, versículos 1 a 3. Luego vemos la perversidad de Sodoma, versículos 4 a 9. Luego la protección de Dios, versículos 10 a 22. Y por último, la destrucción de Sodoma, versículos 23 a 29. Cuatro escenas de acción en este capítulo. La primera escena es la hospitalidad de Lot. Y lo que debes recordar, no sé si, porque ya ha pasado varias semanas, ¿no? Cuando vimos Génesis capítulo 13, es que Lot es el sobrino de Abraham, ¿no? Y al principio estaban juntos. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento, muy difícil yo sé creer o entender que incluso entre creyentes llegan momentos de dificultad. Pero aquí, en el capítulo 13, llegó un momento en que no se llevaban bien. Lot con su tío, ¿no? Con Abraham. Por eso se separaron. Y tenemos ahí en Génesis 13 que aunque Abraham era mayor y por eso tenía el derecho de escoger primero, ¿no? La tierra, pero en cambio generosamente le dio a su sobrino la elección de la tierra. Y menciona algo interesante en Génesis capítulo 13, que Lot eligió la tierra alrededor de esta ciudad que se llama Sodoma. Pero no solo eso, dice la razón. Dice que Lot eligió esta tierra porque era mejor, era más fértil. A pesar, hay otro detalle interesante, que Sodoma ya tenía una reputación como una ciudad muy mala. Bueno, ¿por qué no lo leamos? En Génesis capítulo 13, en versículo 10, 13:10 dice, Lot, estoy leyendo
de la versión nueva versión internacional. Dice, Lot levantó la vista y observó que todo el valle de Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Pero versículo 13 dice, los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían pecados muy graves contra el Señor. Es decir, que Lot elige esta tierra sabiendo que era una ciudad llena de gente malvada. Por decirlo de otra manera, Lot eligió el dinero, ¿no?, sobre la justicia de Dios, la santidad de Dios. Ahora, aquí en capítulo 19, después de que Abraham le había suplicado a Dios que salvara a Sodoma, en capítulo 18, eso vimos hace 2 semanas con la predicación de Noé, que Abraham intercede, ¿no?, por este pueblo. Vemos que Dios, en capítulo 19, pone a prueba a Lot y a toda la ciudad. Voy a leer versículos 1 a 3. Génesis 19. Caía la tarde cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Les dijo, por favor, señores, os ruego que paséis la noche en la casa de este vuestro siervo. Allí podréis lavaros los pies y mañana al amanecer seguiréis vuestro camino. No, gracias, respondieron ellos, pasaremos la noche en la plaza. Versículo 3. Pero tanto les insistió Lot que fueran con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Dios pone a prueba a Lot y también a toda la ciudad. No es porque Dios no sabe lo que va a pasar, ¿no? Es porque Dios quiere revelar lo que hay, publicar lo que Él ya lo sabía. Entonces, ¿cómo respondió Lot a estos invitados, ¿no?, que en realidad son mensajeros de Dios, son ángeles de Dios, ¿no? ¿Cómo va a responder Lot? ¿Los va a ignorar, los va a maltratar, los va a honrar y ofrecer hospitalidad? Y la pregunta es, ¿queda algo de temor de Dios, fe en Lot? ¿O ha sido tan influenciado por su entorno, por esta ciudad de pecado que es igual que los demás? Pues, ¿qué pasa? Gloria a Dios, Lot pasa la prueba, ¿no? De hecho, al principio los mensajeros de Dios dicen, no, vamos a dormir en la plaza, ¿no? Pero Lot insiste, ofrece su hogar. Hermanos, hay un mensaje aquí para nosotros. Puede que Dios también, de cierto modo, nos ponga a prueba. A lo mejor tú dices, bueno, pues no va a ser igual, ¿no? Bueno, mira lo que dice en Hebreos, capítulo 13 y versículo 2, en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice, no os olvidéis de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Hermanos, como pueblo de Dios, tú y yo somos llamados a la generosidad y la hospitalidad. Y a veces eso significa abrir nuestro hogar a personas necesitadas. Estar dispuesto a sacrificar nuestro tiempo, nuestros recursos para ministrar a un desconocido, un invitado, un recién conocido, ¿no? Y Lot lo hace y pasa la prueba, ¿no? Y llegamos a la segunda escena. Versículo 4. Génesis 19, versículo 4.
Tan, 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 tan. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, les dijo: por favor, amigos míos, no cometáis tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes, voy a traéroslas para que hagáis con ellas lo que os plazca, pero a estos hombres no le hagáis nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de allí, le contestaron, y añadieron: este ni siquiera es de aquí, y ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Qué fuerte esta escena, ¿no? No sé cuál es la emoción que te sientes cuando lees estos versículos, pero yo me siento un disgusto tan grande. Incredulidad, ¿no? ¿Puede la gente llegar a un comportamiento tan malo, tan bajo? Que invitados que entran en una ciudad, que los hombres de esta ciudad se reúnen en la puerta de esta casa con el propósito de una violación homosexual en grupo. Y no solo eso, la respuesta de Lot también. Un hombre supuestamente justo responde ofreciendo a sus hijas para ser maltratadas. Es triste, es lamentable, es horrible, es difícil de creer que una sociedad podría caer tan bajo, ¿no? Pero ¿sabes lo que es nuestra tendencia? Nuestra tendencia es leer algo así y decir: pues eso es horrible y gracias a Dios que no tenemos nada como esto en nuestra sociedad, en nuestro siglo XXI. Somos mejores. Pero me pregunto si es cierto. Si somos realmente mejores aquí en el occidente en el siglo XXI, en la ropa moderna. Y solo para hacerte pensar, tengo algunas estadísticas. Y son estadísticas que tú puedes entrar en Google y salen como las primeras páginas. No son estadísticas cristianas ni nada, seculares, ¿vale? Y eso solo es un tema entre muchos temas, ¿no? 6 estadísticas. 12% de las páginas web del Internet son pornográficos. Más de 24 millones de sitios de Internet. Segundo, 70% de los hombres entre 18 y 24 años visitan sitios pornográficos en un mes. Tercero, cada día hay 2.500 millones de correos electrónicos, emails pornográficos. Es decir, 8% de todos los correos electrónicos. Número 4, 25% de las solicitudes de motores de búsqueda están relacionadas con la pornografía. Quinto, 35% de las descargas de Internet son pornográficas. Sexto, la edad promedio para ver pornografía por primera vez es 11 años. ¿Somos mejores? 11 años. 11 años expuestos a toda la perversidad que existe en Internet. Y hermanos, esta perversidad no se detiene en la puerta de tu casa. Entra en el salón, entra en los cuartos de baño, entra en los vestuarios, ¿no? Y hay todo, ¿no? No solo
violación en grupo, eso es malo, pero en el Internet hay violencia, asesinatos, bestialidad, todo. Solo un clic de distancia. Y me hace preguntar, ¿somos realmente mejores que Sodoma? Pero bueno, tal vez piensas, el Internet es el mundo entero, no podemos evitar ¿no? poner un filtro o cosa, pero es que hay mucha suciedad en el mundo. Pero al menos aquí en España, no estamos generando, no tenemos aquí, ¿no? tanta perversidad, o en mi país piensas así, ¿no? Bueno, vamos a ver, tengo algunas estadísticas sobre España. Eso también pone en Google, averiguar si es verdad o no. 300.000 mujeres ejercen la prostitución en territorio español. Segundo, los españoles gastan 50 millones de euros diarios en prostitución. Tercero, 11% de los hombres habían prestado servicios sexuales en el último año. Cuarto, España está en la tercera posición mundial de los países más populares para turismo sexual, después de unos países como Tailandia y que tienen fama, ¿no? Quinto, 90% de las prostitutas son inmigrantes ilegales. Podemos decir esclavas también. Sexto, más de 5.000 niños y niñas españoles están atrapadas hoy en día en redes de prostitución. Niños y niñas. Número 7, 22% de las prostitutas actuales en España dicen que empezaron cuando eran menores de edad. Podemos añadir a la lista, así que eso es solo un tema. Menores dedicados a la prostitución, y miramos para otro lado y pensamos que somos mejores que Sodoma. No lo sé, hermanos. La verdad es que vivimos en una época de perversidad sin precedentes, ¿no? Y como cristianos, como creyentes, debemos tener mucho cuidado de no caer en la complacencia, ¿no? Dejarnos influir por lo que nos rodea, cometer errores como cometió Lot con sus hijas, ¿no? Y es una lucha, porque el mundo dice, bueno, no pasa nada, lo que está en el Internet no te hará daño. Tercera escena, versículo 10, la protección de Dios. Génesis 19, versículo 10 dice, pero los hombres, ángeles, mensajeros de Dios, extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos se agolparon contra la puerta de la casa, los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego le advirtieron a Lot, tienes otros familiares aquí, saca de esta ciudad y tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable, por eso nos ha enviado a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apresuraros, les dijo, abandonad esta ciudad porque el Señor está a punto de destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot y exclamaron, apresúrate, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa, a sus 2 hijas, y los sacaron de la ciudad porque el Señor tuvo compasión de ellos. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escápate, no mires hacia atrás ni detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. No, Señor mío, por favor, respondió Lot, tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo, tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida,
pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme, porque no dejas que me escape hacia allí. Es una ciudad muy pequeña, en ella me pondré a salvo. Está bien, le respondió, también esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad de que hablas, pero date prisa y huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar. Pues aquí vemos Dios respondiendo a las oraciones. En primer lugar, no sé si te acuerdas, pero Dios está respondiendo a las oraciones de Abraham, del capítulo 18. Que Abraham estaba pidiendo salvación, ¿no? Socorro para sus familiares en esta ciudad malvada. Dios envía mensajeros para advertir a este pariente de Abraham, Lot, para advertirle a él y a su familia la destrucción que iba a venir, e incluso para darles oportunidades para contarle a sus futuros yernos, ¿no? Lo que era por venir, aunque ellos no lo creían. Es cierto que antes de un desastre, que sea un desastre natural, es difícil no creer que algo va a ocurrir, ¿verdad? Me hace recordar uno de estos memes de WhatsApp, ¿no? Que decía, no me acuerdo exactamente, pero decía como, tenía una lista de cosas, pandemia mundial, las personas no permitidas andar por la calle, todo el mundo obligado a usar mascarilla, los hospitales colapsados, terremotos temblando. Y dice abajo, en 2019 esto hubiera sido una película apocalíptica. En 2020, vida normal. La verdad que si alguien te hubiera dicho en 2019 todo lo que iba a suceder en este año pasado, no lo habrías creído. Igual que los yernos de Lot. Lo que es interesante para mí es ver también que Lot retrasa, ¿no? Que no quiere ir, parece. En versículo 16 dice, el ángel, apresúrate, y dice en 16, como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano. ¿No? Y no nos da una razón, no sabemos lo que estaba pasando en la cabeza de Lot, porque con esta destrucción pues inminente, ¿por qué no estaba saliendo rápido de ahí? Tal vez, no sé, tal vez estaba pensando en sus futuros yernos, o tal vez estaba pensando en cómo empaquetar todas sus pertenencias en 2 monovolúmenes, no sé, porque con una familia, ¿sabes? Pero no sabemos exactamente lo que estaba pasando o lo que estaba pensando, pero sabemos que Lot se retrasa, pero Dios aún así es misericordioso con Lot. Y los mensajeros lo toman a la mano y a su familia y salen corriendo de la ciudad para salvarlos. Me gusta lo que escribe el pastor de la Reforma, Juan Calvino, sobre esta parte del pasaje. Dice, a menudo es necesario que nos alejemos de las escenas que no abandonamos voluntariamente. Si las riquezas o los honores o cualquier otra cosa resulta un obstáculo para hacerte menos libre para servir a Dios, y luego sucede que te privan de tu dinero o te reducen a un estatus inferior, debes saber que esto es Dios que te ha tomado de la mano. El Señor no solo perdona, sino que está comprometido a salvarte, a tomarnos de la mano y llevarnos a salvo.
Hermanos, eso es confiar en la soberanía de Dios. Y llegamos a la cuarta escena, última escena, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Versículo 23. Dice Génesis 19, 23. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó estas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Al día siguiente, Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura y vio que la tierra subía humo como de un horno. Así arrasó Dios las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó las ciudades en que había habitado. Pues es destrucción, ¿no? Repentina, total. Y parece muy fuerte, es muy fuerte, ¿no? Aun sabiendo que Dios es dueño de toda la vida, ¿no? Que Dios nos da vida y tiene el derecho de quitarnos la vida. Todo este mundo es suyo, pero también quiero recordaros una cosa, que este juicio de Dios no es tan repentino como pensáis. De hecho, vimos ya en capítulo 13 que tenía una reputación esta región. O sea que este juicio de Dios es la culminación de años y años de escoger el pecado en vez de escoger a Dios. De hecho, Dios en su misericordia había enviado a Lot a esta ciudad de pecado, ¿no? Para predicar la verdad, para dar testimonio, ¿no? De una persona con fe en Dios, pero no tuvo resultado. No se apartaron de su pecado. Y el juicio de Dios contra el pecado es real. Y a veces sí es en esta vida. Pero si no, hermanos, será un día, que es el día de juicio. Y de hecho, esta historia, este relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra se convierte en una advertencia para las generaciones futuras. Siglos más tarde, el profeta Isaías advierte al pueblo de Dios de la realidad del juicio de Dios con estas palabras. Isaías capítulo 3 y versículo 9, su propio descaro los acusa y como Sodoma se jactan de su pecado, ni siquiera lo disimulan. Ay de ellos porque causan su propia desgracia. No solo los profetas, también Jesús hizo referencia a Sodoma y Gomorra en el Evangelio de Mateo. Leemos en Mateo capítulo 10 y versículo 15. Mateo 10, 15, cuando Jesús habla de un pueblo que había rechazado el mensaje de Jesús. Jesús dijo en 10:15, os aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Luego también el apóstol Pedro, ¿no? En 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2 y versículo 6, dice el apóstol Pedro, además, Dios condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Todo esto, versículo 9, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día
del juicio. Hermanos, la creencia moderna, la filosofía moderna que dice que la mayor libertad es la tolerancia, es simplemente falso. Porque la tolerancia del pecado al final nos lleva a la esclavitud. Es una esclavitud. Esta gente de Sodoma estaban en esclavitud a sus pasiones, esclavitud de su carne, de su naturaleza pecaminosa. Y hermanos, eso no es libertad, eso es un camino de un sentido hacia la destrucción. Pero hay una verdadera libertad. Y leemos en Gálatas capítulo 5 y versículo 1, una descripción del Evangelio que dice así, Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manteneos firmes y no sometáis nuevamente al yugo de esclavitud. Es por libertad que Cristo nos libertó. Porque la verdadera libertad es, al final, ser siervo de Cristo. Para que ya no seas siervo del pecado. Hay solo dos opciones, ¿no? Siervo del pecado, esclavo del pecado, o siervo, esclavo de Dios. Y la segunda es lo que nos trae libertad. Hermanos, el pecado es un cáncer, es algo que debemos tomar en serio, no es algo que debemos ignorar, no debemos, como Lot, titubear, porque puede destruir nuestras vidas. Pero te digo una cosa, que Jesús, el único que no tenía pecado, recibió el fuego y el juicio de Dios en la cruz. Lo que nosotros merecíamos, Jesús tomó en la cruz. Y es la invitación de Jesús, ¿no? De huir y ser salvo. Dame tu pecado, dice Jesús, dame tus fallos, dame tus dudas, dame tus dolores, dame tus rebeliones y yo te daré vida nueva, vida abundante. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí vivirá. Padre, gracias te damos por este relato de advertencia. Señor, gracias por cómo muestra tu soberanía, tu poder, tu santidad, tu juicio. Y Señor, estamos más agradecidos que nunca que en la cruz tú tomaste nuestro juicio, tú tomaste nuestro pecado. Señor, ayúdanos a creer en tu salvación. Ayúdanos como discípulos tuyos a huir y no titubear, Señor, frente al pecado. Señor, ayúdanos a creer que tú eres el camino que nos lleva a la libertad y la vida verdadera. Porque oramos en tu nombre. Amén.